Laura, la que dijo que el profesor era loco. Para que sea. Ah, no soy yo. No, no soy yo. Laura Aguirre. Creo, profe, creo Según que lo que es... estás leyendo en este momento en Google, ¿qué es un No, ángulo? no estoy acá en Zoom normalmente. Ajá, claro Creo que sí. que... Ay, no, en serio, profe, déjeme respirar. A ver, responde lo que creas que es, Sí, no no. interesa. Ya deja de Creo... buscar en Google, que eso No, ya ahí no hay le nada que estoy hacer. buscando. A ver, Bueno, dime. creo que es cuando uno hace las figuritas. Ay, no, creo que es la medida. No, profe, ya me confundí. Creo No que lo es la... tomes como una venganza, de verdad quería saber. Entonces ahora vamos Sí. con... Ah, bueno. En serio, porque ya tampoco soy así. ¿Con quién? A ver, ¿quién de nuestros amigos que yo veo hay alguien, hay a veces que son súper serios? Sebastián Parra, dime qué es un ángulo. A ver, ¿quién me responde? Son dos líneas que parten de un mismo punto. Sí, podría ser. Es una buena definición, un tanto diferente, pero sí podría ser. ¿Quién fue el que respondió? Yo. Chelsea. Toda tímida. Yo. Bien, Chelsea. Carol Velosa, ¿qué opinas tú? Carol, Señor, ¿qué dices que es un ángulo según tus palabras? A ver. No sé, y ya, no hay problema. Bueno, ya me no sé, cansé pero de preguntar aquí, que me dejen hablando solo, qué triste. Samantha Ramírez. Ya lo tienes en pantalla, imposible, ¿no? Eh, pues yo creo que es como que la definición de un área de una forma, de un cuadrado. Exacto, digamos, un ángulo puede ser un triángulo o un cuadrado, digamos, ahorita ya enfaticemos un poco en triángulos, luego nos vamos para otras figuras geométricas. Entonces copien ese subtítulo que está ahí, porque me doy cuenta que lo necesitan copiar de forma urgente. Entonces, un ángulo es el espacio comprendido entre dos rectas que se cortan. Hablando de ángulos positivos, porque hay ángulos pesimistas, digo negativos. Exacto, forman un vértice. Muy bien. Entonces, que yo no me veo y tengo que verme porque siento que estoy como loco hablando con el verdad, no veo la pantalla. Ya. Entonces, o digamos que esto que están viendo en mi pantalla vendría siendo como un triángulo si lo cerráramos como tal. Fuese una escuadra, digamos. Pero el ángulo es el espacio, como les dice ahí, es el espacio comprendido entre dos líneas que se cortan, haciendo, digamos que los palos fueran líneas. Dicen que se cortan en un punto formando lo que nos dijo nuestra compañera, un vértice, y es este espacio, eso vendría siendo el ángulo. Y ustedes ya saben con qué se mide el ángulo, obviamente, con un transportador, ¿no? Entonces, eso simple y sencillamente es. ¿Lo copiaron o no lo copiaron? No me obliguen a hacerlos hablar porque los hago. No, mentiras. Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Ahora, lo que les decía, hay ángulos positivos y ángulos negativos. Ustedes ya han visto como tal que hay... teacher, estás muteado. Ya, ya.
que hay cuadrantes en un plano cartesiano, ¿no? Digamos, en el plano cartesiano que ustedes ven normalmente, hay ¿qué ejes? ¿Qué ejes tenemos en un plano cartesiano? X y Y. JX, J, Entonces tenemos X y Y Y. Y positivas Z. y X y Y negativas. Entonces, cuando se construye un triángulo en esta posición, digamos, en esta parte del cuadrante 1, entonces es porque está en Y y X positiva. Entonces, por eso vendría siendo un ángulo positivo. Los otros ya tienen parte, a veces, ángulos negativos, porque como pueden ver hay un X positivo, Y negativo. Y negativo, X negativo. Y positivo, X negativo. Entonces, por esa razón es primordialmente para que empiecen a comprender. ¿Entendido hasta ahí? ¿No entendido? ¿Medio entendido? ¿No entendí nada? Yo Entendí. entendí. Listo, gracias. Ahora vamos a ver los tipos de ángulos y esto sí necesito que copien todo. Esa es la parte aburrida, copiar, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Así se construyó nuestro sistema. Entonces, el tipo de ángulo agudo, como tal y como dice ahí, hacen el dibujito y todo para que no se les olvide. Si tienen transportador sería fabuloso, si no tienen, pues ya saben que un ángulo agudo es el que, como ven en pantalla, es menor al de 90 grados, que se construye así. Entonces, cualquier ángulo menor de 90 grados, así, vendrá siendo un ángulo agudo. Me avisan cuando pueda pasar al siguiente. Ya puede pasar al siguiente. Muchas gracias. Entonces sigue el ángulo recto que lo acabé de mencionar, que es el que ¿Lo puedo mide. volver a subir 2 minutos, por favor? ¿Qué pasó? ¿Dónde te quedaste? ¿Qué pasó? Arriba, profe, en los ángulos. ¿Cómo así ahí? Sí, profe, ¿no toca copiarlos? Sí, pero pues yo les di tiempo. Ay, profe. Bueno, mientras copias. Ya, profe, Mientras ya. copias. Ya, es que te necesitaba Entonces, saber. entonces ahora sí, el ángulo recto. Dame un minutico que tengo que arreglar algo acá. A ver. Ah, vengo, un momento. Ya volví. Ya lo puedes bajar. Ya lo puede bajar, profe. Listo, gracias. Ahora sigue el ángulo obtuso, que es el que mide de más de 90 grados. Entonces, digamos, si tengo un ángulo de 90 grados, si lo reduzco, empieza así como el que tengo en pantalla, que sería un ángulo que... ¿Quién responde? ¿Agudo? Exacto, un ángulo agudo. Pero si lo abro de esos 90 grados hacia allá, hacia afuera, ¿qué vendría siendo? Recto. Un ángulo obtuso, obtuso. Miren, Ah, ok. el ángulo se va ampliando más, ¿sí ven? Entonces, como les pregunté en la prueba diagnóstica, ¿cuánto es que miden los ángulos internos de un triángulo? Sumándolos es 180. En Sara. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. ¿Puedo pasar al siguiente? Profe, Ahora sí? ¿puede subir? No, ¿puede subirlo un momento? ¿Acá? Sí, no, cancelar. Gracias, gracias, teacher, ya, gracias. Listo. Entonces continuemos. Ay, ¿cómo dice? Ya. Listo. Entonces ya saben la definición del ángulo obtuso. Su ángulo mide más de 90 grados. Ahora un ángulo llano.
amplío más ese ángulo como lo están viendo en pantalla y lo dejo plano, que vendría siendo así. Entonces mide 180 grados. Si ustedes tienen el transportador de pronto ahí a la mano, se van a dar cuenta que partiendo del 0, al llegar al otro extremo, llegan a 180, ¿verdad? Entonces es como si lo Sí, señor. colocaran así, como si fuera, así como observan. Entonces eso es un ángulo llano. Para que lo recuerden, acuérdense que los llanos orientales siempre dicen que son muy planos, que no sé qué, entonces un ángulo llano es plano. Eso es de referencia. Listo. Ahora sigue un ángulo convexo. El ángulo convexo, Profe, el ángulo plano, ¿cuánto medía? el ángulo llano, 80. Plano. 180 grados, así como te estoy señalando en este momento. Ok. ¿Van conmigo todos hasta ahí? ¿Dudas? Ahora sí. Yo sigo con curiosidad de Elena, ya toda como si estuviera peleando. Y no me digas que estás hablando sola porque se cuenta si no te lo creo en 5. No, sí, sí, le estoy hablando sola. Nadie quiere hablar conmigo. Yo hablaría contigo, pero puede que esté loco, entonces te lo contagio. Entonces, continuemos. El ángulo convexo, el ángulo convexo se le mide el ángulo por la parte interna del ángulo. Me explico. Pueden observar en la pantalla, como les muestro, si pueden ver el transportador. Sí, señor. Si ven que estoy formando como un ángulo, se mide es el ángulo interno. Esto que está por dentro de las dos aristas, porque cada borde de un triángulo se llama arista, cópienlo por ahí, ahora que solo simplemente estas bordes de un triángulo se llaman aristas, me refiero a, digamos, cada borde de la escuadra vendría siendo una arista, dos aristas, tres aristas. Entonces, cuando estoy midiendo el ángulo interno, son ángulos convexos. En este caso se les llamaría ángulo, digamos, mide menos que un ángulo llano. Entonces les pregunto, ¿cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. Entonces ahí ven que como no está así derecho, pues mide, entonces es menor a 180. ¿Sí? ¿Quién me preguntaba algo por ahí? Yo, profe, ¿por qué no es un ángulo obtuso? ¿Por qué Son no es? prácticamente iguales. Sí. Entonces lo que el otro amplía más el, digamos, para que sepas que el convexo se le mide el ángulo, o sea que el ángulo obtuso vendría siendo un tipo de ángulo convexo, que se le mide el ángulo interno, por el lado interior de las aristas. ¿Sí comprendes? Ah, ok, gracias, profe. Caso contrario, con el ángulo cóncavo, que estas dos expresiones de definición se la van a encontrar en física cuando estén viendo óptica. Entonces, convexo es lo que está por dentro, ¿listo? Miren mi palma de la mano. Convexo por dentro y cóncavo por fuera. Esas definiciones también las encontramos en muchas partes de la biología, pero por el momento, quédense con esto. Ahora vamos a ver el ángulo cóncavo. Entonces, como pueden ver aquí, es lo que mide el ángulo externo, por fuera de las aristas, de una arista a otra. Como pueden ver aquí en la pantallita que estoy tratando de mostrarles. Como si fuera. Entonces, si se pueden dar cuenta, una circunferencia se forma sumando el ángulo interno y el ángulo externo de un triángulo, que serían, ¿cuánto es una circunferencia? ¿Cuánto es? ¿Qué mide? Sí, Chelsea, arriésgate. Dale, es fácil. ¿Una qué, profe? Una circunferencia, ¿cuántos grados mide de lado a lado? 360. Exacto, 360 grados. Entonces, miren la pantalla donde les estoy señalando. Si sumo el ángulo interno más el ángulo externo, son 360 grados.
Entonces, si yo digo que un triángulo, esta es una pregunta, es más, le voy a dar medio punto al que me la responda. Si mi ángulo interno de un triángulo mide, un ángulo, digamos, de esa arista, de esa característica, mide 40 grados, ¿cuánto me mide el ángulo externo? El primero que me responda, a ver, les escucho. ¿Cómo es la pregunta, profe? Otra vez la Si el pregunta. ángulo interno mide 40 grados, ¿cuánto me mide este ángulo externo? O sea, mire la pantalla. Si el ángulo interno mide 40 grados, digamos así, que sería algo así, ¿cuánto me mediría este ángulo externo? De acá que da vuelta hasta acá. Pues, profe, 320 grados. 320. Exacto. ¿Quién dijo 320 primero por ahí? Carol. No, Ah, listo, Carol. Muy bien. ¿Lo comprendieron todos por qué? ¿O todavía no? ¿Sí o no? Necesito que No, profe, yo no. Necesito que exacto, entonces eso es lo que necesito. Cuando no entiendan algo me lo digan porque entonces se van quedando con huecos en dudas y dudas y dudas y llegan después perdidos del mapa. Entonces observa. Digamos acá, es que me queda un tanto difícil tenerlo con las dos manos, pero ya, saben un segundito, para que lo entiendas. ¿Sí ves el dibujo? La forma que estoy haciendo acá, el círculo, con el Sí, triángulo. profe. Entonces, esta parte interna, te estoy diciendo que mide 40 grados. Si un círculo completo mide 360 grados, y aquí tengo 40 grados, ¿cuánto me mide el ángulo externo? Que sería de este lado, girando hasta este lado. Pues fácil, lo restas. Estos 40, a los 360 le restas 40 y con eso sabes cuánto me está midiendo este resto del triángulo. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, ya entendí. Ahora sí, Gracias. ¿todos bien? ¿Seguros? ¿100%? ¿Puedo hacer quiz? Sí, justo ahora? señor. ¿Podría hacer un quiz justo ahora? profesor, les lo pa- dejamos para otra clase, ¿no? ¿No les pasa que a veces se les cae algo y por más que intentan levantarlo no pueden? Se pega como el piso. Eso me estaba pasando en este momento. Qué feo. Bueno, no les voy a hacer quiz todavía. Pero necesito que a medida que vayamos avanzando vayan todos al tiempo. Porque aprendan mucho poco. Si aprenden poco conmigo, quiere que se lo aprendan bien. Pero de nada sirve la cantidad cuando no hay calidad. Ahora vamos a ver el ángulo nulo, que es el que mide 0 grados. Si tienen sus transportadores ahí, van a ver que un ángulo así pues va a medir 0 grados. Es decir, que las dos semirrectas que lo conforman, como los dos palos que tengo acá en mi mano, que tienen que mirar en este momento en la pantalla para que se den cuenta de lo que les estoy hablando, están en una misma posición. Entonces, observen que tengo los dos palos en una misma posición, ¿sí ven? Entonces ahí mide 0 grados. Si observan el transportador y lo colocan ahí, van a ver que a la mano derecha del transportador, si lo colocan el 0 ahí, va a ser un ángulo de 0 grados. ¿Entendido hasta ahí? Es decir, que las dos aristas están en una misma posición, así. Listo. ¿Alguien va ahí bien? ¿Todos bien? Laura Aguirre, ¿vas bien? No, en serio, te estoy preguntando en serio. Sí, señor, no es que me da risa. Sara, ¿vas bien? Sí, señor. Santiago, Sí, señor. Sebastián, Sebastián Cortés, ¿vas bien? No. Sí, señor. Es que como hay dos Sebastián, no Bueno, me entonces, enredo. cuando me refiera a ti, me va a referir como a Sebastián Cortés, ¿vale? Los del chat, los que están sin audio, ¿bien? ¿Hasta ahí? Elena, ¿vas bien? Listo. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es el ángulo completo. Como verán, se parece mucho al anterior, que vendría siendo el ángulo nulo, ¿no? Pero la diferencia es en la razón que le damos de lo siguiente. Si yo cojo, miren la pantalla en este instante,
y le doy una vuelta completa a esto, empiezo a girarlo completo como las manecillas de un reloj, y lo completo hasta acá, completa 360 grados, ¿verdad? Entonces, así se dibuja un ángulo completo. Tienen que dibujar la circunferencia para manifestar que es un ángulo completo. Si no dibujan esto que se está viendo aquí en la pantalla que les estoy compartiendo en Excel, si no dibujan esto, me estarían dibujando esto, un ángulo nulo. Entonces ya saben cómo es entonces. ¿Entendido? Señor. Listo. El ángulo negativo ya se los mostré que ya depende del cuadrante, ¿verdad? Como observan, hay una línea que sería nuestro eje X. ¿Y hacia abajo qué eje está? Y. Entonces lo está componiendo una coordenada positiva, una coordenada positiva y una negativa. La positiva es la de X y la negativa es la de Y. Hacia abajo, ¿se observan? Y ya es cuestión de perspectiva, porque miren la pantalla exactamente. Si lo tengo así, es negativo, pero si lo giro hacia la parte positiva con la misma distancia de ángulo, pues ya es un ángulo positivo. Esa es la diferencia. Ya es cuestión de perspectiva. Al construirlo, pues lo pueden construir hacia abajo, cambiando el cuaderno de posición, pero igual ya estaría en el plano cartesiano en un punto negativo. ¿Listos? ¿No me puedes volver a repetir ese? ¿La explicación? Sí. Observa. Entonces, tienes un ángulo positivo que vendría siendo así, ¿no? En el cuadrante 1 de un plano cartesiano que vendría siendo el que está acá, el de X y Y. Si construyes el triángulo acá en esta parte, entre X y Y positivos, vendría siendo un ángulo positivo, ¿no? Porque ya está construido por simplemente puntos positivos. Pero si ya lo construyes acá abajo, en el ángulo donde está la parte negativa, digamos, X positivo, Y negativo, pues ya tiene coordenadas negativas. Entonces el triángulo pasaría de estar así en esta posición a estar construido de esta posición. Simplemente es cuestión de voltearlo, ¿sí? Ah, ok. ¿Entiendes? Sí. Eso es. Bueno, ¿bien todos hasta ahí? Señor. Dirán que qué cansón Señor. que este man, ¿cómo es que pregunta? Bien todos hasta ahí, bien todos hasta ahí, pero me interesa ir paso a paso y que todos vayan al tiempo conmigo. Y ahora viene la tarea. Esta vez fue rápido, nos rindió bastante esta vez. Generalmente me gastaba más tiempo explicando esto. Entonces, aquí diseñé unos triángulos dándole nombres a los grados. Por cierto, yo no les pregunté, ustedes ya saben qué son los grados, ¿no? El símbolo de los grados. Sí, señor. Entonces entenderán que esa cuestión ya más adelante, si no la entienden, me dicen de una vez para preparar una clase que incluya eso. ¿Saben qué son? Esos son grados sexagesimales, ¿no? ¿No? Entonces, bueno. No, teacher. Aquí lo entiendo, entonces para explicárselos. Han visto que cuando están hablando de coordenadas del planeta Tierra, que me dicen, bueno, ¿dónde estás? Estoy a 23 grados, 33 minutos, 43 segundos. Sí, profe. Chao. Ya saben, la Tierra es esférica, entonces por eso es que se usan. Entonces ya toca pasar los grados sexagesimales a grados decimales. Entonces ahí ya más adelantico les explicaré ese pedacito. Es bien interesante. Entonces, digamos, se darán cuenta que en un grado hay 60 minutos. Y en un minuto hay 60 segundos. O sea que el grado técnicamente vendría siendo una hora. Que yo les quería mostrar algo, pero me di cuenta que tienen falencias tecnológicas algunos de ustedes para haberles mostrado eso exactamente con un software que se llama, creo que les mostré, ¿no? Stellarium. ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes no les mostré? No, señor. No, señor. Bueno, les voy a explicar la tarea y mientras tanto voy a intentar abrir el software a ver si puedo. ¿Listos? No les garantizo nada, pero es para que tengan una idea de cómo es que funciona. Mientras tanto les voy explicando la tarea. La tarea para dentro de 8 días es simplemente decir el nombre del triángulo según lo que les acabé de explicar acá atrás. Yo les paso este documento.
para que lo hagan. Entonces me dicen debajo de cada uno qué nombre es, digamos, este qué tipo de triángulo sería, este qué tipo de triángulo sería, este qué tipo de triángulo sería y este qué tipo de triángulo sería. Y ya, qué tipo de ángulo, porque pues no estoy dibujando un triángulo porque como ven solo tiene dos semirrectas, no tengo una tercera semirrecta que me cierre el sistema como tal con tres aristas, ya saben, ¿no? Cada una de estas líneas se llama aristas. Profe, pero ¿equivale a la medida o a la forma? Dime. ¿Equivale a la medida o a la forma del nombre para nombrarlos? A la medida, digamos, como verán cada una de las descripciones acá mide menos de 360, mide 360, mide tanto. Entonces, de acuerdo a eso, aquí les doy un ángulo ya definido y ustedes dicen, ah, bueno, mide más de 90 grados, entonces se llama de tal forma. ¿Sí? ¿Comprendido? Sí, señor. Y el software no está abriendo. Es que tengo tantas cosas abiertas en el computador. Ah, ya, uy, estuvieron de buenas. Yo les voy a explicar. Creo que ya pueden ver la pantalla ahora sí, lo que tengo acá. No, teacher, Señor, seguimos señor. viendo la tarea. Me tiene un problema con esto ahora. Ah, ya. En teoría deberían estarla viendo, no sé qué ocurre. Bueno, voy a Ah, intentar. ya, ahora sí, teacher, ya, ahora sí. No, no, ya vengan que sí quedó como raringo. ¿Ahora sí ven? Sí, señor, vemos un paisaje y al lado un Listo. montón de números. Entonces voy a Satélite aquí. mandar esto más o menos hacia las horas de la noche, que es como la hora que se ve todo. A mí me gusta la astronomía, como les dije, entonces esto lo uso para aprenderme las estrellas y todas estas cosas. Entonces, esto se llama Stellarium y miren las coordenadas que les mencionaba. ¿Sí ven que aquí se va moviendo de a grados? No, profe, es que lo que pasa es que hay como algo tapando. No podemos ver. Vamos a decir qué es lo que está tapando. ¿Pueden ver las líneas, digamos, Sí, verdes? señor. Sí, En vemos línea, una sí. cuadrícula. Entonces, digamos, de esta línea a esta línea son 70 grados, de esta 60 grados y así completando toda una circunferencia hasta darle los 360 grados, lo que les mencionaba hace rato. Entonces, mira, si me voy corriendo hacia un lado, me voy corriendo a 180, sigo avanzando hasta llegar a los 360 grados y se van midiendo como medir una naranja, como irla cortando en círculos pequeños, ta, 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 ta. Entonces, ahí es donde uno usa esos grados para ubicarse, digamos, espacialmente, digamos, con coordenadas, y esas coordenadas esféricas también son las que usan los satélites para orbitar la Tierra y que podamos estar charlando en este momento. Esa es la importancia de saber ese tipo de cosas. Por eso no les enseño esto yo solo porque tienen que aprendérselo ya, sino pues tienen que aprenderse como el porqué de las cosas, ¿no? Y este es el porqué de las cosas. Para eso sirve saber geometría, para aprender cosas como astronomía, astronavegación. Los pilotos tienen que saber mucho de esto. Y hasta ahí era la cuestión. Esto es lo que les quería mostrar. ¿Qué tal? Interesante. Entonces, estamos hasta ahí. Tarea para dentro de 8 días. Ya saben cuál es la tarea. Y ya, quedan 8 minutos